¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Rafael Hernández. Bienvenidos a En Su Derecho, el espacio dedicado a usted, el ciudadano. Esta es una programación especial en la que nos da mucho gusto que nos esté acompañando. En muchas de nuestras transmisiones hemos recibido sus dudas, sus denuncias en torno a un tema muy especial, el cual hoy nos convoca: las sucesiones. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los tipos de sucesiones? Seguramente usted conoce algunos casos en donde alguna persona compra una casa, por ejemplo, no hace testamento y al perder la vida, esta persona, por desgracia, deja ese bien inmueble, esa casa, intestada. No existe la certeza de quién es el dueño y esto genera grandes problemáticas. Cuando hablamos de herencias, es importantísimo que todo esté muy claro. Pero ¿qué pasa cuando no hay testamento? ¿Cuáles son los tipos de testamento? ¿A qué se refiere el término albacea, legado? ¿Existen donaciones? ¿Se pueden revertir las donaciones? ¿Qué son las herencias en vida que dicen las personas? ¿Es el término correcto? Le invito para que continúe con nosotros en esta programación especial donde iremos escudriñando, donde iremos revisando cada uno de los temas para que usted tenga información que le va a permitir gozar de tranquilidad y seguramente le va a orientar si usted atraviesa por alguna circunstancia como esta. Recuerde lo importante que es dejar los bienes en claro. ¿Para quién serán una vez que no estemos en este mundo? Una vez que perdamos la vida, porque por desgracia las herencias, en muchos de los casos, termina por generar divisiones tremendas entre las familias. Así es de que quédese con nosotros. Vamos a hablar de las sucesiones, los derechos y obligaciones. ¿A qué nos referimos? Continúe con nosotros, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, esta es una programación especial de En Su Derecho y el día de hoy estamos hablando de las sucesiones. ¿Qué es esto de las sucesiones? ¿Cuáles son los derechos, las obligaciones que se adquieren cuando hablamos de la herencia o cuando entendemos que no hubo testamento? Insisto, ¿acaso hay derechos sobre esta? ¿Quiénes los tienen? Y sobre todo, ¿hay obligaciones? Mire, para dar un panorama general de esto, recibimos con mucho gusto a alguien que es de casa y que estimamos mucho, un amigo de este programa, al notario público número 31 de Zapopan, el maestro Miguel Edez. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Rafa. ¿Tú cómo te va? No, pues con el gusto de que esté con nosotros. Qué placer que esté por acá para darnos un panorama general, maestro, porque cuando hablamos de sucesiones estamos hablando de un universo inmenso de figuras, de cosas en las que tenemos que estar al pendiente como sociedad. Platíquenos, si le parece, vamos iniciando. Sí. ¿Qué entendemos por esto de sucesiones, por favor? Rafa, buenas tardes para tu público. Bueno, las sucesiones, Rafa, yo en la escuela se las defino de una manera muy sencilla y muy práctica. ¿Qué significa la palabra sucesión? La palabra sucesión significa suceder. ¿Qué es lo que sucede con las sucesiones? Lo que pasa es que cuando una persona falta y tiene derechos, es decir, poseía derechos, era propietario de derechos, o tenía obligaciones que cumplir, entonces la familia, lo que son los familiares, por un lado, o los herederos a los que él haya designado por otro lado, pueden llegar a sucederlo. Es decir, yo estoy sentado ahorita aquí en este lugar, fallezco, ya no aparezco aquí y alguien tiene que llegar a sentarse aquí, a sucederme en mis bienes, en mis derechos y en mis obligaciones. Porque todo se hereda, ¿no? Todo se hereda, inclusive derechos las obligaciones. Sí, las obligaciones también van pegaditas.
con la sucesión. Es decir, van pegaditas con los derechos, van pegaditas con los bienes. Si una persona tenía una casa y la debe, está hipotecada, pues va a heredar la casa, pero eso no significa que ya dejó de pagar. Es decir, si hay alguna deuda que cubrir, pues tendrá que hacerlo. Ah, porque esa es otra cosa. Luego las personas dicen, no importa, hombre, si me muero con todo y deuda y la deuda se muere y resulta que no. Hay seguros ya ahora, cuando un banco da un crédito, normalmente lo da con un seguro, uno mismo paga el seguro. Dentro del costo del crédito va pagando un seguro y sí, efectivamente, inclusive ya las instituciones sociales como es el Infonavit, el Fobiste, la mayoría ya usa este tipo de seguros de vida para que cuando la persona falte, pues el seguro paga el resto de la hipoteca. Pero anteriormente no pasaba esto, es decir, no existía esta figura. Y llegaban los acreedores, oiga. Pues tocan la puerta muy fuerte. Y está la gente con su pena, pero pues hay con la pena también, ¿verdad? Sí, también con la pena pagar. Sí, claro. La verdad es que hay un poco conocimiento de este tema en el sentido de que sí se necesita cubrir, es decir, los herederos necesitan cubrir lo que el autor de la sucesión hubiese dejado. Muchas veces inclusive pues terminan por entregar toda la herencia y a lo mejor ni terminan de pagar las deudas, a lo mejor queda todavía un pendiente por pagar. Obviamente las deudas en sí no son hereditarias, es decir, pues yo voy a pagar con lo que se refiere a la sucesión, con todo el monto de la sucesión. Si faltó un piquito, pues señor, ese ya me lo perdona porque ese ya no hay con qué pagar. Esa es la otra cosa. O sea, eso que le llaman masa hereditaria, ese conjunto de bienes, ya sea muebles, inmuebles, los derechos, porque también se pueden heredar derechos, decíamos, por ejemplo, supongamos en el caso de un compositor, por ejemplo, o de alguien que ha registrado algo y tiene el derecho de poder explotar aquello en lo económico, una franquicia, por ejemplo. Esas cosas también se pueden heredar. Los valores también, dinero, joyas, alhajas, todo es heredable. Y fíjese que constantemente cuando hemos tenido el gusto de que nos acompañe acá en el programa, siempre le decimos a la gente, es que es importantísimo que hagamos testamento. Y muchas personas dicen, yo no le entro al testamento porque luego dicen, es que no me quiero morir. Porque dicen muchos, cuando las personas están haciendo testamento es porque están en el ocaso de su vida y resulta que no es así, que es tratar de ir como, digamos, poniendo en orden las cosas, porque luego nos encontramos con eso otro, que hay divisiones tremendas de las familias. Pleitos familiares tremendos porque no hubo un testamento. Y normalmente, sobre todo en las comunidades rurales, se estila mucho que la persona, el que es el heredero mayor, pretende quedarse con la mayor parte de la herencia. Es una costumbre que existe en el campo. Yo la viví, yo fui notario en Cuquió, Jalisco, antes de venirme aquí a la zona metropolitana, y viví muchas experiencias en ese sentido, ¿no? Que se tiene la creencia, ya menos, pero la creencia de que el hijo mayor hereda al padre, como si fuera una sucesión agraria. Entonces, no es así. Para eso son los testamentos, para que las personas libremente dispongan de sus bienes una vez que han fallecido. En vida, pues seguirán siendo los titulares de los bienes, y es un temor que a veces se tiene también. Yo no heredo porque luego si quiero vender la casa no voy a poder venderla. No, sí, porque la casa se va a heredar y se va a transmitir hasta en el momento del fallecimiento. En ese momento ya el señor nada tiene que ver y los herederos son los que dispondrán del bien. Fíjense que hay una gran ignorancia por parte de la mayoría de las personas, y lo digo con mucho respeto, porque existe como muchos mitos, ¿no? En torno a las herencias, en torno a los testamentos, muchas creencias populares como esa, por ejemplo, de que pues yo soy el hijo mayor y a mí me corresponde quedarme con todo, y resulta que no. A veces hay quienes hasta le dejan las cosas a la Santa Madre Iglesia, por ejemplo, sí, claro, ¿no? O al compadre o a la comadre o a la beneficencia pública, o sea, es posible dejarle a quien queramos. O a un hijo.
O aún no. tenido fuera de matrimonio. Ándele, que luego dicen, no, pero si este ni es hijo legítimo. Ese tipo de cosas que por supuesto ya ni siquiera se toman en consideración, ¿no? No, claro, es que ya ahorita todo el mundo tiene derecho. Es decir, siempre ha sido así. Nada más que las creencias, como atinadamente dices, los famosos consejos de la comadre, el compadre, el vecino, es que a mí me pasó esto y a fulanita le pasó esto otro. No, la ley es muy clara. Los herederos, cuando es una sucesión legítima, serán los hijos, la esposa, el cónyuge o la cónyuge, y no más. Puedes seguir caminando, ¿no? Sucesión legítima, o sea, ¿estamos hablando de una figura distinta al testamento? Sí, exactamente. Es precisamente la sucesión legítima cuando no dejaron un testamento. Cuando no hay un testamento, entonces hay que seguir la sucesión, ese cambio de personajes. Hay que seguirlo a través de la sucesión legítima. Y ahí tendrán que ser llamados todos los que se crean con derecho de participar en esa herencia. Y este es un tema bien interesante porque entonces ahí sí hay un orden en específico que se tiene que respetar, los que tienen derecho primero, luego los demás, y son cosas que vamos a platicar un poquito más adelante. Ahorita nada más estamos dando como una pinceladita, oiga, porque se nos acaba el tiempo y le vamos a pedir que permanezca con nosotros porque vamos a seguir tratando temas con usted. Pero preguntarle, para todo esto, forzosamente tenemos que acudir con un notario. Para hacer un testamento, sí. Para hacer el trámite de la sucesión puede ser un abogado. Pero ahora hace días se reformó la ley del notariado y el Código Civil y ahora nos permiten participar en la sucesión, es decir, el trámite sucesorio de los dos tipos, legítimo y testamentario. O sea que en vez de que tenga que pasar tanto tiempo con los intestados en los juzgados que están atiborrados de atestados de trabajo. Llega la gente y dice, ¿sabe qué, señor notario? Mire, se murió la mamá, el papá, todo mundo, quedamos 3 hermanos, hágase cargo de esto. ¿Y ustedes llevan el juicio dentro de la notaría? Dentro de la notaría. Oiga, qué bueno, sí, qué maravilla. Algo de veras muy importante. Y va a ser rápido, va a ser es mucho más ágil. Es que yo pienso que ahorita en un juzgado, el escrito inicial, que es la denuncia del fallecimiento del autor de la sucesión, le lleva el primer acuerdo, un mes. Con nosotros llega, nos presenta el acta de función, la documentación correspondiente, que son actas de nacimiento, que son las escrituras de los bienes que haya que inventariar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente se da un aviso notarial, nosotros damos un aviso notarial, una especie de edicto, en donde estamos avisando a la comunidad que estas personas acudieron con nosotros para pedirnos seguir la sucesión, es decir, que la sucesión se haga dentro de la notaría. Y yo considero, por ejemplo, con nosotros en mi oficina, yo creo que no tardamos ni 2 meses en terminarlo. No me diga eso. Oiga, no, pues sí es rápido. Sí, es muy rápido. Y bueno, es más económico porque se economizan tiempos, ¿no? Pues vaya que es importante saber este tipo de cosas. Pero también puede hacerlo con un abogado, con cualquier abogado de su confianza, por supuesto, en los juzgados. Por supuesto, eso es el otro camino. O quítese de problemas y haga su testamento y asunto solucionado. Todo es más fácil con el testamento. Maestro, vamos a ir a una pausa. Sí, Le vamos a pedir que se quede con nosotros porque aún vamos a seguir platicando con usted otros temas. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Gracias. Quédese con nosotros, tenemos más información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y mire que se pone cada vez más interesante el tema de las sucesiones. Vamos a empezar a entrar en materia. Seguramente en algún momento usted ha escuchado el término heredero o legado, albacea. ¿A qué se refiere todo esto? Mire, tenemos el gusto de presentar el día de hoy a alguien que también es de casa, un académico de nuestra benemérita
Universidad de Guadalajara, el maestro Samuel Fernández Ávila. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Rafa, pues en primer lugar muy agradecido por la invitación que nos haces a hablar de uno de los temas más importantes y actuales, como es la cuestión hereditaria, lo que es sucesión. Oiga, pues muchas gracias a usted por estar con nosotros. Tantos años de enseñar la materia en la Universidad de Guadalajara nos va a dejar algo muy interesante. Yo quisiera que empezáramos con un término que muchas personas hemos escuchado, pero que muchas personas no saben qué significa, el término albacea. ¿Qué es una albacea? ¿Y para qué sirve eso, oiga? Correcto. Quiero comentarle que el término albacea es uno de los conceptos más importantes dentro del derecho hereditario. Ajá. ¿Por qué? Porque la albacea tiene una serie de facultades y obligaciones dentro de los procedimientos sucesorios, ya sea testamentario o de intestado. Entonces, el albacea lo podemos definir como es la persona designada por el testador, los herederos y el juez. ¿Qué significa? En primer lugar, el albacea, voy a dar el concepto de lo que es albacea. Adelante. Entonces, ¿cuál es? El albacea tiene objetivos muy importantes. En primer lugar, a representar todos los herederos dentro del procedimiento sucesorio. Además, él va a pagar todas las deudas. Él va a ejercitar todas las acciones en favor de la masa hereditaria. El albacea, le comentaba, pues es una figura importantísima porque como va a representar todos los herederos, el albacea específicamente va a tener una serie de obligaciones importantísimas dentro del procedimiento. Y cualquier cuestión que resulte, el albacea es el que es un apoderado de todos los herederos. Y yo te decía, el albacea, pues va a ser en primer lugar es el que va a tramitar el juicio sucesorio, es el que va a estar muy cerca de los herederos, es el que va a tramitar el juicio, lo tramitan todos, pero el albacea es la persona, sobre todo cuando se designa el testamento, él es el que va a encabezar ese procedimiento de carácter sucesorio. Entonces, por eso te decía, tiene obligaciones muy importantes. Ya hablamos de representar los herederos. También el albacea tiene facultades para ejercitar todas las acciones en un juicio. El albacea tendrá que hacer cuestiones muy importantes como el inventario de todos los bienes de la herencia. El albacea también tiene que hacer el avalúo de los bienes de la herencia dentro del procedimiento. Y después de que ya se tiene el inventario de todos los bienes, el albacea, si es un juicio sucesorio de intestado, que no hay testamento, entonces el albacea es el que se va a encargar de proponer a los herederos las partes si el testador en su oportunidad no le dejó a cada uno una propiedad. Generalmente hay veces que se dice en el testamento, se deja como únicos y universales herederos a todos sus hijos en partes iguales. Entonces, si hay varios bienes inmuebles, vamos a suponer, entonces el albacea es el que va a proponer las partes, los porcentajes a cada uno de los herederos. Oiga, pero ¿y si no dejan nombrado a un albacea? Digamos que sea un juicio intestamentario y que los hermanos no se ponen de acuerdo, porque luego cuando hay herencias empieza la codicia. Eso claro. Es un hecho. Entonces, ¿quién es el albacea? Entonces el albacea, vamos a hablar por ejemplo del albacea testamentario. El albacea testamentario lo nombra el testador en su testamento y designa también sus herederos. Generalmente el testador en su testamento designa a la persona que le tiene más confianza, porque él va a tener una serie de obligaciones, una serie de derechos y en esas circunstancias, pues normalmente es el mejor hijo de la familia, el que tiene más contacto, el que tiene más relación. En muchas ocasiones el albacea es el cónyuge supérstite, que es la viuda o el viudo en esas condiciones. Entonces, lo puede nombrar en primer lugar el testador en su testamento. Segundo lugar, vamos a suponer que en un testamento no se nombre el albacea, normalmente todos, pero puede haber un testamento sin albacea. Que se le pasó al notario. Que se le pasó alguna cuestión de esa naturaleza. No hay ningún problema.
los herederos reconocidos en el testamento Ajá. tendrán el derecho, por mayoría, de elegir al albacea. Oye, ¿y si no se ponen de acuerdo? Bueno, Ahí nos es donde vamos- entra el juez. Efectivamente, vamos a suponer que son 4 herederos, 2 votan a favor de uno y otros 2 a otro, pues ahí no hay mayoría. Entonces, precisamente es cuando el juez, la ley le da la facultad para que dentro de los 2 propuestos designe al que él considere más pertinente. Ya. Muy bien. Entonces, podríamos también entender que el albacea es una especie de administrador, podría decirse, de esa masa hereditaria de todos los bienes, pues que va a estar velando porque no se desvíe el caudal de todo ese dinero, por ejemplo, que no nadie se lo quede. Porque luego, decía yo hace un momento con el maestro Miguel Edet, que hay muchos mitos respecto a las sucesiones. El desconocimiento a veces nos hace creer este tipo de cosas, como que el albacea es el que tiene el control total y que se puede quedar con todo, y eso no es cierto. ¿O Claro sí? que no es cierto. El albacea va a heredar, por ejemplo, en la sucesión legítima, es decir, la intestada, va a heredar idénticamente a la parte, al porcentaje que les corresponde a todos, vamos suponiendo que son hermanos. El hecho de ser albacea no tiene derecho a heredar más ni a heredar menos. Es todos, si por ejemplo, en un testamento dice, designo como mis únicos y universales herederos a mis 3 hijos. Ahí los 3 son los que tienen partes iguales. Pero ¿qué va a pasar en la sucesión legítima o sucesión intestada? Donde pues no sabemos cuántos bienes hay y sobre todo vamos a suponer que son 5 herederos. En este caso, los 5 herederos dentro del procedimiento van a designar a su representante, que es el albacea, por mayoría de votos. Y ahorita comentamos que hay casos en que pues se quedan empatados y el juez es el que va a decidir. Dentro de los propuestos va a decir fulano de tales y se acabó la historia. Después de que el albacea es nombrado, el juez le discierne el cargo, que no es otra cosa que la declaración que hace el juez, que a partir de ese momento el albacea va a tener facultades para cumplir con todas las obligaciones, entre ellas lo que tú comentabas hace rato, administrar los bienes de la herencia. Mire qué bueno saber todo esto porque es importante que nos vayamos aclarando en esos conceptos. Oiga, pero a ver, ¿acaso hay distintos tipos de herederos? Yo le preguntaría porque dice heredero universal. ¿Hay algún otro tipo de heredero? Sí, mire, generalmente hablamos de que el heredero, hay 2 personajes muy importantes, que es el heredero y el legatario. Ajá. Entonces el heredero va a recibir todos los bienes, todos los derechos, pero también va a cumplir con todas las obligaciones. Todos los herederos tienen esas facultades. Y el legatario no. El legatario es la persona designada por el testador. Y donde el testador le deja bienes determinados o determinables. ¿Qué significa? Le va a dejar una casa, le va a dejar un terreno, le va a dejar un departamento. O podrá decir, si no es bien determinado, podrá decir, en estas circunstancias, le voy a dejar una de mis casas a mi nieto o a mi hijo, una, sin decir cuál casa. Entonces, aquí el problema es quién va a elegir la casa, el heredero o la otra parte. Entonces, si es una de mis casas, vamos a ver que tiene como 10 casas. Si el heredero, una de mis casas, bueno, pues a lo mejor los demás herederos dicen, bueno, pues si tienes casas en Valle Real y allá por la 30, pues la de Valle Real. Pero aquí lo que importa es, una cosa que diga, la casa que él elige, que él escoja, sin ningún problema. Y una de mis casas se va a cumplir, el albacea va a decir, bueno, pues una de tus casas, bueno, pues te vamos a dar la que valga menos. Pero quiero decirte que eso es cuando no se determina un bien, pero el legatario siempre va a recibir bienes determinados. Entonces, ¿es el albacea el que determina cuál de esas casas se le daría? Aquí si el testador dijo, no asignó ninguna casa, entonces aquí si la opción la tiene el albacea, va a decir, bueno, pues te vas a la casita. Y si en el testamento dice,
la casa que él escoja, elija, pues se va a Valle Real. Digo, hablo comparativamente para que quede muy claro en esas condiciones. Vaya. Entonces el legatario únicamente va a recibir bienes determinados, siempre. Es decir, una casa, un lote. Y el heredero es a la inversa. El heredero dice, bueno, designo como mis únicos y universales herederos de todos mis bienes, a mis hijos. Es decir, todos los bienes que haya, bienes muebles, bienes inmuebles, todos los derechos de cualquier naturaleza y las obligaciones. Además hay una cuestión importante, decirte que el albacea es el que va a hacer todos los trámites. Él va a pagar a las deudas. Pero aquí, ¿qué va a pasar si por algún motivo normalmente la herencia supera supera lo que hay de bienes? Es decir, hay veces que dice uno, ya lo nombraron heredero. Entonces, en este caso, también hay bienes. Pero ¿qué va a pasar si hay deudas, Rafa? Pues aquí en este caso, primero, la ley le obliga al albacea que pague las deudas. Y si por algún motivo lo que sobre por acá de bienes, se van a repartir entre todos los herederos. Vaya responsabilidad tan grande que tiene entonces un albacea. Maestro, vamos a ir a una pausa. Necesitamos ir a una pausa. Quédese con nosotros porque vamos a seguir platicando. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hemos llegado a un tema en el que tiene que prestar especial atención, el testamento. ¿Qué es eso del testamento? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las reglas de operación para que luego no traten de impugnarlo? Vamos a platicar nuevamente con el maestro Miguel Edet, quien es el notario público número 31 de Zapopan. Maestro, a ver, ¿qué es eso del testamento? El testamento es la voluntad de las personas expresada jurídicamente en un documento que elabora el notario público. El testamento público abierto se llama así porque es un testamento público, porque es posible tenerlo en un protocolo notarial en donde las partes autorizadas por la ley pueden consultarlo, ¿sí? Abierto pues es lo mismo, ¿no? Es decir, puede quedar abierto para que las partes puedan revisarlo. Las partes interesadas. Eso es muy importante, porque luego también aquí tenemos que ser como muy claros en algo. El testamento, que es un acto personalísimo, porque no voy a mandar oye, ¿por qué no vas y haces mi testamento? Sabes que mira, tengo muchas cosas que hacer. No sería válido, ¿cierto? No, claro que no. El testamento es un acto personalísimo, es la expresión máxima de la voluntad. Yo les digo en mi oficina que el testamento es lo más sagrado que hacemos dentro de los actos notariales, porque es recibir la voluntad que yo pienso dentro de un marco de libertad, es la máxima expresión del ser humano, actuar con libertad. Y entonces el testamento es una expresión de libertad. El testador puede ir a mi oficina y decir, señor notario, yo quiero heredar mis bienes a la persona que me ayuda arreglando mi jardín. Y yo sé que tiene hijos y sé que tiene esposa. Yo no puedo decirle, oye, no hagas eso. Primero heredale a tus hijos, a tu esposa. ¿Ves? Su voluntad. Absoluta voluntad. Que luego vienen ahí las cosas cuando ustedes, supongo, abren el testamento, que así se le llama al acto ¿no? Así abre el testamento. Sí. Es muy ceremonioso todo esto. Sí, es solemne. Oh, qué barbaridad. Oiga, pero luego entonces lo abren y ustedes le dan lectura a esa última voluntad. Sí, así en presencia de todos los herederos. Sí, claro. Y ya se andan infartando. ¿Cómo que se lo dejó al jardinero? Sí, claro. ¿No? ¿O sí, cómo claro. que a fulanita de tal? ¿Quién era fulanita de tal? O sea,
¿Se puede precisamente todo eso? Sí, claro, de repente puede aparecer un nombre que, bueno, no solamente que no conocían, a lo mejor un nombre de una persona a la que no quiera la familia. Híjole. Y pues ¿Y ni cómo hacerle? No, pues ya ha expresado la voluntad en un testamento, ya no solo que lo cambie la misma persona, no tiene movimiento, no puede cambiarse. ¿Qué puedo dejar en el testamento? Todos los bienes que tenga uno, bienes materiales, bienes inmateriales, como atinadamente decías hace rato, una canción, una poesía, una franquicia, pues quizás son bienes que no se pueden tocar, intangibles. Sí, intangibles. Intangibles, pero son bienes patrimoniales. Valores, dinero, acciones de Telmex, perdón. No, no se preocupe, hombre, gol, no le hace. Gol, bancarias. Sí, sí. Oiga, pero no pueden dejarse, no quiero ser muy técnico, yo trato siempre de evitar tecnicismos, pero yo me la vivía, por un decir, en la Plaza Tapatía. Y le dejo mi pedazo de la Plaza Tapatía a mis hijos. No, esos tipos de cosas no se pueden. No, porque no es su propiedad. Exactamente. Claro, tiene que estar dentro de la égida de su propiedad, como atinadamente decías hace rato, esa masa hereditaria. Y tienen que ser producto de cosas lícitas también. También. No puede decir, por ahí tengo unas hectáreas plantadas con pastito vacilador y esas cosas. Sí, no se puede. Claro que no. No todo lo que sean productos que van en contra de la ley, no. Ni tampoco expresiones que vayan en contra de la ley. Oiga, pero yo tengo una duda. Tenemos que irnos a la pausa, nos quedan como 2 minutos. Sí. Yo he escuchado que luego de pronto dicen, ese testamento es inoficioso, porque dejó sin sus derechos de pensión alimenticia, por ejemplo, Sí. a los hijos. Sí. Todo se lo dejó a lo mejor a la novia, porque ya era una persona separada quizá, y no le dejó nada a los hijos. Eso sí pueden pelear. O a la mamá. O a quizá. la mamá, O sea, por le dejó a la ejemplo. mamá, pero no le dejó a los hijos. Ándele. Sí, claro. Es una situación muy importante que debe uno de prever. Allí sí, como notarios, tenemos la obligación de recordarles a los testadores que tienen obligación de dejar una porción de la herencia para alimentos, pero no solamente para los hijos menores de edad, pueden ser adultos, es decir, mayores de edad, que estén incapacitados, o pueden ser adultos mayores que, aunque estén en uso de sus facultades, no tengan posibilidades de subsistir por sus propios medios. Me refiero, por ejemplo, a la abuelita que ya está muy grande de edad y que no hay quien la mantenga. Entonces, sí se debe de cuidar ese tema, es muy importante. Pero ustedes siempre les advierten de esto, pero Así ya es. que se haga la voluntad del testador. Sí, claro, no, pero de todos modos, normalmente cuando sucede esto, que no quieren dejar alimentos, yo en lo personal les pido que se retiren. Allí sí no me gusta porque es un incumplimiento de ley. Eso sí es un incumplimiento porque sí es una obligación dejar alimentos. Y bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero rápidamente, a ver, dígame algo. Y para, en ese caso, pueden dejar determinado de decir, bueno, le dejo la casa a fulano de tal, pero deseo que le dé alimentos a mis hijos con, por un decir, lo correspondiente a un salario mínimo, por ejemplo, o 2 salarios mínimos. O puede determinarse Sí. en el testamento la cantidad. Claro que sí, la cantidad y la temporalidad también. Ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo? Es decir, puede ser hasta que cumplan la mayoría de edad o hasta que terminen sus estudios, por ejemplo. Bueno, pero hay más tipos de testamentos, Sí, hay más maestro. tipos de Vamos a ir a una testamentos. pausa. Los inusuales. Pero existen, Pero están en la ley. Sí. Quédese con nosotros. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Hace un momento hablábamos de qué es el testamento público abierto, que es el que se realiza dentro de una notaría. Sin embargo, hay otros tipos de testamento que la ley prevé
es importante que usted los conozca y sepa cuál es la debilidad de estos para que le apueste al que realmente es efectivo. Estamos platicando con el maestro Miguel Edez, quien es el notario público número 31 de Zapopan. Bueno, decíamos que hay un testamento público abierto, que es el que ustedes manejan dentro de la notaría, pero hay otros. Hay el público cerrado, que va en un sobre cerrado, Ajá. que se entrega, comentábamos, a un notario. Es decir, lo llena la persona frente a dos testigos, lo mete en un sobre, lo cierran y puede entregarse a un notario, puede irse a guardar al registro público de la propiedad. El testamento privado, que es un testamento que también se hace a mano, ese testamento se hace para causas de emergencia. Por ejemplo, una inundación en donde no hay algún notario cercano y hay alguna persona con la urgente necesidad de hacer un testamento, entonces, pues frente a testigos, redacta su testamento y lo encierra, lo guarda también y lo guarda, literalmente lo guardan, y nada más que ese testamento, al pasar un mes, si no lo hizo ya frente a un notario y no falleció dentro de ese mes, ese testamento no tiene validez. Entonces, son testamentos muy frágiles. Están los testamentos extraordinarios o especiales, que es el testamento marítimo, por ejemplo, que usan los señores de la Armada, la Marina Mercante y la Marina Armada, y el Ejército, que se usa cuando se hace en campaña, cuando andan en campaña. Y ahí, en ese caso, los señores militares acuden a sus superiores para que ellos conserven, es decir, ellos elevan su testamento y los superiores conservan sus... O sea que, por ejemplo, estamos en batalla. Sí. Hijo, me dieron un balazo y siento como que se me va la vida. Y a ver, háblenle al capitán, háblenle al mayor, al que sea que tenga más rango. Sí, exactamente. ¿Sí? A ver, escriba rápido, pero rápido porque me muero. Y póngale así, asado, bla, 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 bla. Listo. Pero lo tengo que firmar. Sí, claro. Sí, o le pongo la huella digitales. digital o lo que sea. Y aprovechando la sangre por ahí, le pongo la huella y queda. Y en el caso que no haya ninguna de esas posibilidades, con el dicho de los testigos es suficiente. No me diga. Sí, claro. Sí. Sí. Pero, luego, ¿qué tal que el capitán como que... Sí. No, pues resulta que me lo dejó todo a mí, o se lo dejó a fulano de tal, o mangano, perengano, y entonces ahí van a empezar a pegar. Hay impedimentos de ley, ajá. hay impedimentos de ley, no cualquiera puede dar. Es decir, yo no puedo, si soy superior, es decir, una de mis empleadas no puedo decir, haz tu testamento en mi favor, no puedo heredarle a personas cercanas a mí en el momento de mi muerte, el médico que me está atendiendo, el sacerdote que está a un lado mío dándome los últimos auxilios. Hay ciertos impedimentos y limitaciones, pero sí son muy inseguros. Muy inseguros porque además hay una cuestión muy importante que es lo que más le da seguridad a los testamentos públicos abiertos. El testamento público abierto queda en un libro de un notario y una copia queda guardada en el archivo de instrumentos públicos. Entonces, cualquiera de los dos puede funcionar. Si al notario se le queman los libros, entonces... Suele pasar. Suele pasar, claro. Bueno, con estas lluvias terribles, tengo el conocimiento de un compañero notario que se inundó su oficina y se le mojaron los libros. Se perdió todo. Pues van a tener que reponer todo precisamente con lo del archivo de instrumentos públicos. Con todo lo que guarda el archivo de instrumentos públicos. Qué bueno que esté ese archivo. Exactamente. Entonces, eso les da una mayor seguridad a los actos jurídicos. Certidumbre a los actos jurídicos. Fíjese qué importante entonces. Y un papelito, pues, Rafa, a lo mejor el señor capitán lo guarda con todo cariño y también lo matan, ¿no? Imagínese nomás. O se tira en el campo de batalla o en el barco, que hay una ola y se empapa y ya no se pierde la tinta, en fin. Sería muy lamentable. Muy lamentable. No dudo que haya casos en los que haya pasado. Sí, se ha pasado. Se ha pasado que se pierden los documentos, sí se pierden. Entonces lo mejor es ir con un notario público. Nos quitamos de problemas, hombre. Y ahora, con el mes del testamento, hombre, qué bárbaros. Hay que aprovechar esta oferta que el gobierno y la Asociación Nacional y el Colegio de Jalisco y le da a la precisamente gente. le quiero preguntar algo, oiga. Sí. Pues una vez que ya hemos como hablado de los tipos de testamento, me queda una duda, a ver si nos da el tiempo. Luego resulta que hay quienes dicen, aconsejando, papá, mamá,
abuelito, abuelita, vamos a que hagas tu testamento, porque ya como que te veo muy malito, muy malita. Y van y, ay, como lo quiere, y le traigo un tecito y que bla, 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 y de pronto se quieren quedar para decirle, acuérdese, abuelito, acuérdese, mamá, papá, que tal cosa es para fulano, mangano, perengano. ¿Eso ustedes lo permiten? Porque ahí claramente está influyendo en la voluntad, ¿eh? No, claro que no. Mira, tenemos nosotros inclusive la potestad o la facultad de llamarle a la fuerza pública para que saquen a las personas si es que vemos que alguien está tratando de influir en algún testador, en alguna persona que está celebrando su testamento con nosotros, que es otra de las seguridades de hacer el testamento ante notario público. Nosotros estamos cuidando que el acto sea tal y como lo señala la ley, porque el testamento es un acto jurídico solemne que si se pierde alguna de las solemnidades, el testamento puede declararse inoficioso. Y una de las solemnidades es precisamente que el notario lea en voz alta y clara a la persona su testamento, se lo explique, escuche de él su voluntad. Y si hay alguien allí que quiere influir, pues señor, te sales del privado, de la salita de firmas y esperas allá a tu pariente. Yo normalmente lo que hago es no hacer en el momento el documento. Le pido que se retire, que lo piense y que la siguiente vez que vaya a la oficina ya vaya solo. Perfecto. Una buena decisión, maestro. Muchísimas gracias. A ti, Rafa. Muchas gracias a ti. Gracias por habernos aclarado un poco de esto y creo que muchas de las personas ya tienen un poco más de conocimiento y saben que de puño y letra, mejor vayan con el notario y se quitan de problemas. Falta un tema, si me permite rápidamente. Tenemos apenas unos segundos, pero dígame. Testamento en el extranjero. Ajá. Que acudan a los consulados de México ¿Y para con eso? celebrarlo, sí. Por los bienes que tienen aquí. Perfecto. Si tienen bienes en el extranjero, pues allá con sus notarios de esos países. Pues le agradezco mucho. Maestro Miguel Edet, notario público número 31 de Zapopan. A sus órdenes, Rafa, Muchas como gracias. siempre. Gracias. Y quédese con nosotros porque todavía tenemos mucha información. Regresamos. Estamos de regreso. Hemos hablado hasta el momento de muchas cosas interesantes, pero ¿qué pasa cuando las personas pierden la vida y no dejan un testamento? Y luego viene entonces eso que conocemos como juicio intestamentario, o la necesidad de tramitar un juicio intestamentario, pero que también es conocido como la sucesión legítima. ¿Por qué se le llama sucesión legítima? Pues preste mucha atención. Recibimos con gusto aquí en el estudio a Guillermo Ogarrio, quien es experto en Derecho Familiar y director de estudios jurídicos. Oiga, bienvenido, doctor. ¿Cómo está, Rafa? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Platíquenos, ¿por qué sucesión legítima? Bueno, la sucesión legítima o intestamentaria, Ajá. cuando se va a abrir, cuando no hay testamento, Sí. o cuando habiendo testamento se declaró nulo, o cuando habiendo testamento murió antes un heredero y no hay un heredero sustituto, cuando habiendo testamento se declara incapaz para heredar una persona que fraudió al autor del testamento, es decir, a quien otorgó la disposición testamentaria, es incapaz para heredar. Se le demanda esa incapacidad, se acredita la incapacidad y no hay no hay sustituto, entonces vamos a abrir la sucesión legítima. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora ya no van a heredar como diga el autor del testamento, sino que van a heredar como dice la ley. ¿Y cómo dice la ley, oiga? Porque esto es bien interesante, ¿eh? A ver, Claro que platíquenos. sí. Es una regla muy sencilla y por supuesto protege a los parientes más cercanos y va excluyendo a los más lejanos. La regla es muy sencilla. Primero vamos a hablar de los hijos, descendientes. Después, cónyuge, o concubina o concubinario, que es un concepto muy similar, los términos de sucesión. Ajá. Entre el cónyuge. Oye, no hay cónyuge, pero el autor de la sucesión, es decir, la persona que murió vivió con una pareja de sexo opuesto por más
de 5 años o 3 años con hijo, ambos libres de matrimonio, pero viviendo como si estuvieran casados. O sea, era un matrimonio de hecho, no de derecho. Un matrimonio de hecho. Entonces también tiene derecho a heredar. Ándele, ¿cómo? Por supuesto. ¿Y como cuánto le corresponde a cada uno o qué? Todo depende, y ahorita platicamos, A ver. es dependiendo quiénes ocurran en la sucesión. A ver, Si pero- no hay cónyuge Ajá. o no hay concubino o concubinario, los ascendientes, los papás, los abuelos, acuérdense, los más próximos excluyen a los más lejanos. Después nos abrimos a los colaterales, hasta el 4º grado. O sea, los hermanos. Hermanos son 2º grado, es una Ajá. regla de subes y bajas. ¿Por qué 2º grado los hermanos? Pues si lo tengo al lado, porque tengo que subir al tronco común que es mi padre y luego bajo por la línea a mi hermano que pertenece a mi misma generación, entonces es mi pariente consanguíneo porque Ajá. somos del mismo padre y madre o quizás del mismo padre, colateral porque está al lado, en 2º grado porque ya bajamos y subimos, y en línea transversal recta, o sea, en la misma generación. Ajá. Y esto es bien importante cuando hablamos de sucesiones. Tenemos que saber determinar muy bien los grados y líneas del parentesco. Sí. Cuando es línea recta no hay problema porque no hay limitación, ya sea hacia arriba, papá, abuelos, bisabuelos, o ya sea hacia abajo, hijos, nietos, bisnietos. Oiga, ¿y los tatarabuelos o tataranietos sí entran? Sí, claro, por supuesto. ¿También? Si no, pero ojo, para esto no tendría que haber papás, no tendría que haber abuelos, no tendría que haber bisabuelos, etcétera. Digo, en casos muy extremos, pues. Sí, y ahorita vamos a ir hablando y vamos a ir desarrollando este tema que de verdad que es un tema sumamente interesante. Yo cuando estudié Derecho fue una de las clases que más me gustó. Bueno, vamos a suponer un caso muy común. Fallece el esposo. Pueden pasar dos cosas. ¿Había hijos o no había hijos? Si había hijos, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Bueno, tiene derecho a heredar los hijos y la esposa, siempre y cuando la esposa no tenga bienes o sus bienes no igualen la porción hereditaria de un hijo. Ajá, ok. Entonces, oye, la esposa estaba casada por sociedad legal, la sucesión, el patrimonio es una casa que era donde vivían. Bueno, a la esposa por la sociedad legal le corresponde el 50% y si era único bien y había un hijo o dos, a ellos se reparten el otro 50%, entonces ya la esposa no heredaría, pero sí se le entrega su 50%, pero no es por sucesión, es porque le corresponde Porque por así su estaba sociedad casada. legal. Ujú. Estaba casada por separación de bienes y había una casa. Ah, bueno, entonces, y no tenía bienes. Ah, bueno, va a heredar una porción hereditaria a la esposa. O sea que la casa se dividiría en En tres. tres, por supuesto. Ajá, Serían copropietarios. ya. Es un terreno, admite cómoda división. Ah, pues lo podamos dividir y nos Vamos a repartimos. ir a una pausa, doctor, y esto es bien interesante porque las personas tienen que empezar a quitar esos mitos que es que todo le corresponde a la esposa. Que, no, la ley nos dice otra cosa. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y antes de ir a la pausa estábamos hablando de uno de los temas más apasionantes de las sucesiones. Sucesión legítima, juicio intestamentario, a quién sí le corresponde heredar y a quién no le corresponde heredar en caso de que no hubiese un testamento. Bien, estamos platicando con el doctor Guillermo Ogarrio Díaz, quien es experto en estos temas. Y hace un momentito, doctor, usted nos dijo, los hijos son los primeros, luego la esposa o la cónyuge, pero nos daba una regla bien importante. Sí, de repente no había esposa, pero había concubina o concubinario. Ellos heredan. Tenemos que acreditar ese estado jurídico, ese estado civil. Se puede hacer por medio de un incidente dentro de la misma sucesión, con una prueba testimonial, con documentales donde acreditemos, mira, vivíamos en el mismo domicilio, aquí está el IFE, correspondencia. Y todo el mundo pensaba que estábamos casados. Nomás nos faltó ir al registro civil a casarnos. El tiempo.
Recuerden, los 5 años de temporalidad para tener derecho a heredar o 3 si tuvieron hijos. Esto es muy importante. Ambos libres de matrimonio. Los matrimonios no se extinguen por el simple paso del tiempo. Hay que Hay que divorciarse. decirlo, Sí, hay que sí. divorciarse. Es que ya tenía 20 años separados, pero nunca me divorcié. No tiene derecho porque estaba en amaciato, no era concubinato. Ok. Bueno, pero ¿qué pasa, Rafa, cuando no había hijos, pero sí había esposa o sí había concubina? Y me refiero, para no hacer distinción de género, no puede ser lo mismo con el varón. Entonces, dice, no hay hijos, pero hay la esposa. ¿Quiénes heredan? Bueno, si hay papás del difunto, del marido, van a heredar mitad esposa y mitad papás. No me diga eso, pero ¿qué tal si estaban En sucesión casados legítima. por separación de bienes, Ahí no por ejemplo? pasa, no importa. Ahí ya es una sucesión abierta, 50 y 50. Fíjate, qué interesante. Ah, eso es bueno. Bueno, luego, ¿qué pasa? Vamos a hablar ahora. Estos conceptos que hemos estado diciendo, conocemos la sucesión por cabeza. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, son 3 hijos y vamos a olvidarnos de la esposa y de los papás. Ahora, es una persona que tuvo 3 hijos nada más. Entonces, la sucesión, todos los bienes que hay, se van a dividir en 3 partes. Dice, esto es heredar por cabeza. Así lo dice la ley. Tenemos un terreno, lo dividimos en 3 fracciones y nos lo repartimos. Ujú. Pero ¿qué pasa, Rafa, que esto ya trae otro concepto distinto cuando sí había 3 hijos, pero uno de los hijos murió, pero dejó a su vez 3 hijos. ¿Tienen derecho a heredar? Por supuesto. Ellos van a heredar lo que le correspondía a su padre. Entonces, decíamos que habíamos 3 partes, que eran el papá y sus hermanos. Pero ahora los hijos del que murió, se va esa porción, Se un divide en tercio, 3. se va a volver a dividir en 3. Y eso se llama sucesión por estirpe. Y así sucesivamente. Oye, ¿qué pasa? Era una persona que tenía bienes, no tuvo papá, ya no tenía papás, perdón, no tenía hijos, no tuvo esposa ni cónyuge. ¿Qué pasa? Ya no había nietos, claro que no, abuelos, bisabuelos tampoco. ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a heredar? Nos vamos a la sucesión de colaterales, y esto es bien importante. Recuerden, hasta el 4º grado. Siempre tenemos que saber determinar bien los grados de parentesco, Rafa. Como Ajá. tú lo recordarás, como buen abogado que eres, decimos, Gracias. hermanos, subes papá y bajas a tu hermano, es 2º grado, pariente colateral, transversal, de la misma generación. Ajá. Decimos igual porque es de la misma generación. Ya los hermanos también murieron. Ya nadie va a heredar, sí. Los hijos de los hermanos, los sobrinos, 3er grado, parientes colaterales, transversales, en línea desigual, descendente. Los sobrinos, no hay sobrinos. Pues los sobrinos nietos, esos son los del 4º grado. Pero también puede haber, hermanos de mi papá, son, ¿qué grado? 3º, porque 1er grado mi papá, 2º grado mi abuelo, y bajo, que es el tronco común, y luego bajo por la línea de mi papá, y es el 3er grado. Así Si es. heredan. Tío abuelo, también hereda, sería el 4º grado. Ya, los primos, También pueden heredar, los primos hermanos podrían heredar porque serían 4º grado. Si te fijas, subimos al tronco común que es el abuelo, papá, no, perdón, el papá es el tronco común, bajas al hermano y bajas al primo hermano, al y sobrino hermano. si de plano ya no hay nada de eso y son No primos heredan. lejanos, o sea, que dicen que primos segundos, que primos terceros, que... Es muy fácil, subimos, a ver, vamos suponiendo, vamos, papá es para mis hermanos, mi abuelo es para mis primos hermanos. ¿Por qué? Subo 1er grado papá, 2º grado abuelo, Y bajo. 3er grado mi tío y 4º grado mi primo hermano. Entonces, si heredamos, un primo segundo ya no alcanza, ya no llegó a la repartición, y fíjate qué injusto, ¿a dónde se va todo? ¿A la beneficencia? A la beneficencia Bueno, eso dicen. pública. ¿Será Eso cierto? dicen. Bueno, en teoría sí. En teoría sí. En la práctica no veo cómo no. Pero tenían que estar muy al pendiente. Porque ya
no habría parientes colaterales en cuarto grado. Oiga, pero a ver, entonces, luego hay, doctor, familias que de pronto están muy desfragmentadas o que no se hablan, se caen mal, bla, bla, bla. Y cuando viene algo así, puede suceder de todo, porque los humanos somos como un costal de emociones. Es lo triste, y viene esa de los pleitos sucesorios sí. que hemos visto muchas veces cómo traen el rompimiento, la fractura de las familias. Y ustedes que nos están escuchando, esto no debe de ser. Tenemos que asesorarnos bien, tenemos que ir con un abogado especialista en materia de sucesiones, con un notario que tenga la especialidad en materia de sucesiones, que conozca bien el tema y que se los asesoren de manera adecuada, porque lo que menos debe ser un abogado es provocar una fractura familiar y sobre todo dar una asesoría de algo que no le corresponde y no le va a poder cubrir. Esto es una regla, las matemáticas no fallan. Y no tenemos que tener caprichos, porque de repente con el capricho de que yo quiero y me corresponde esto y hasta lo voy a luchar por él, no. Aquí no entra eso, porque nadie es dueño de eso, era de la persona que murió. Y que tenemos la bondad en nuestra legislación, porque hay otras legislaciones en las que no se puede heredar. Pues tenemos la bondad nosotros de recibir unos bienes que no eran nuestros como un regalo. Por eso es lo bonito del testamento. Tú le dejas a quien le quieres corresponder. Claro. Y ojo, hay que hacer testamento. Hay que hacerlo porque con el testamento, Rafa, ¿qué podemos evitar? Esto, las problemáticas. Podemos dividir exactamente como queremos los bienes. Podemos evitar un conflicto, una desaveniencia familiar. Pero hay algo que yo quisiera también mencionar en el testamento. También por medio del testamento podemos reconocer hijos, podemos reconocer obligaciones. Y esto es lo muy importante. Podemos nosotros por medio del testamento dejar tutores. Vamos a suponer, es una pareja y la mujer tiene bastantes bienes y ella deja como herederos a sus hijos. ¿Quién va a administrar los bienes? El padre en ejercicio de la patria potestad, salvo que ella designe por medio del testamento un tutor testamentario. Esta figura de la tutela testamentaria es magnífica porque va a excluir de administrar los bienes al padre y vamos a poner una persona decente que tenga la capacidad, en caso de que no fuera así, o que me dé la seguridad y la tranquilidad para que esté administrando esos bienes. Fíjate qué interesante. Quede todo de la forma que la persona tenía planeado. Por supuesto. Riesgos de la sucesión legítima. Oye, adquieren bienes jóvenes de 20, 22 años. Imagínate lo riesgoso. Y que, sí, ¿A dónde puede claro. conllevar todo esto? Y por medio del testamento podríamos dejar algunas cargas y obligaciones en legados, por concepto de alimentos, por ejemplo, para que no puedan vender. Esto sería bastante importante y nosotros realmente queremos hacer mucho hincapié en lo que decía hace un momento el doctor Guillermo Garrio, que era precisamente evitar todo esto, porque ahora ya sabemos que la herencia se puede extinguir de forma definitiva. Por supuesto. Y todo aquello por lo que luchó algún día la persona terminó en la beneficencia. Tenemos el caso también, hay hijos y hijos que tienen capacidades diferentes, que no pueden administrar un bien. Por medio del testamento se pueden dejar ya condiciones para garantizar el modus vivendi, una pensión alimenticia, alguien que va por ellos. Qué interesante. Qué bueno que esto es algo que está previsto dentro de la misma ley. Pues. Y lo mejor, que se puede revocar el testamento. También. Hoy lo puedo revocar hoy, ya mi situación cambió. Ya no quiero que los bienes se repartan como pensaba hace 10 años. Lo puedo revocar y hacer otro. Y eso que dijiste en un principio me pareció magnífico. No se dejen mangonear. El testamento es un acto, lo dice la ley, personalísimo, unilateral, que debe ser sin presión y sin coacción. Entonces, cuando uno va a testar, sepan, deben de entrar solos con el notario. Y no deben de ir presionados por nadie. Con la idea más clara posible en su mente. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya lo invitaremos nuevamente, Rafa, para seguir platicando. Estoy para servirles y muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Y quédese con nosotros porque, aunque estamos prácticamente por terminar con este programa, aún hay información muy interesante. Regresamos.
Mire, estamos de regreso, casi llegando a la recta final de este programa, en donde conviene hacer la reflexión sobre un tema muy interesante. Hemos hablado de los testamentos, de la sucesión legítima, de qué es el albacea, de todo esto, muy a grosso modo, porque el universo de las sucesiones es inmenso y es increíble, pero ¿en cuántas ocasiones no se ha topado usted con eso que dicen, mi padre nos heredó en vida, o yo quiero heredar en vida? ¿Se puede heredar en vida? ¿No será más bien que estamos hablando de algo que se llama donaciones? ¿A qué se refiere esto de las donaciones? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles son las reglas? Mire qué conveniente es que sepa de qué sirve esta figura. Y bueno, vamos a platicar con el maestro Samuel Fernández Ávila, quien, como hemos dicho, pues es notario público y es académico de nuestra benemérita institución, la Universidad de Guadalajara. Maestro, platíquenos qué es una donación. En primer lugar, tú hace rato hablaste de un concepto bien importante. Mucha gente se refiere a la herencia en vida. No se puede heredar en vida, porque para que haya herencia tiene que haber una persona fallecida. Es como la regla de oro. Así es. Es decir, si nosotros, en muchas ocasiones entre familia nos hablamos, es que ya su padre los heredó en vida. Cuando dice, antes de cualquier cosa, su padre ya le repartió sus bienes, ya se los escrituró, se los todo. Entonces, definitivamente no hay donación, no hay herencias en vida. Es para que haya digamos que es una regla general. Creencia que claro. La gente tiene. Es decir, quiero comentarte que en el momento de que fallece la persona, por ministerio de ley, esos bienes se transmiten a sus herederos. ¿Cuáles? Los que existan, los que vayan a existir. Entonces, tenemos otra figura donde sí se puede transmitir la propiedad de los bienes en vida tanto del donante como el donatario. Entonces, aquí el contrato de donación es un contrato por medio del cual una persona llamada donante transmite a otra llamada donatario un bien o un derecho. Entonces, aquí en muchas ocasiones las personas que tienen algunas propiedades dicen, bueno, voy a escriturarle a mis hijos estas propiedades que tienen, esta casa, este departamento, este local comercial, porque yo no quiero al morir haya conflictos. Entonces, de una vez en vida se los reparte y se acabó. Entonces, esto es bien importante. Se puede, sin ningún problema. Pero aquí tenemos un riesgo. ¿Qué va a pasar si el padre o los padres donan en vida, regalan? La donación no es otra cosa que un regalo. Les donan en vida a sus hijos determinados bienes o todos los bienes, porque no hay limitación. Entonces, ¿qué pasaría mañana o pasado si por alguna circunstancia los hijos vendieron los bienes? Porque hay veces que más tardan en escriturarlos a favor que venderlos. Entonces, pues quedarían esos bienes a nombre de terceras personas, que nada tienen que ver con la familia. Entonces, cuando, por ejemplo, si es una casa, si son varios no hay problema. Yo puedo donar y me quedo con otros sin ningún problema. Pero no es recomendable donar en vida todo. Ahora, aquí tenemos una figura jurídica muy importante, que voy a donarles el dominio directo a mis hijos, pero voy a reservarme el usufructo. El usufructo es una figura muy importante dentro del derecho, donde mientras yo viva, voy a tener el derecho a vivir en la finca, voy a poderla rentar, y el día que yo fallezca, la finca se va a transmitir a las personas que les di el dominio directo, sin problema de ningún juicio de intestado o testamentario. Entonces, la donación, pues en la práctica se acostumbra mucho, que dicen las personas, para que no haya conflictos el día que yo falte, les voy a donar a cada uno de mis hijos.
Y claro, hay una cuestión importante. Aquí es también necesario saber bajo qué régimen contrajeron un matrimonio. Porque si lo contrajeron donde más del 85% de las personas en el estado de Jalisco contraen matrimonio, entonces sabemos que son bienes adquiridos dentro del matrimonio, van a pertenecer a los dos, siempre y cuando se hayan casado por el régimen social legal, que las personas en la práctica lo conocen con el término de bienes mancomunados. Bienes mancomunados, porque hay veces que va el padre a otorgar su testamento y dice, vengo a dejarlos estos bienes a nombre de mis hijos. Oiga, ¿cómo adquirió estos bienes? ¿Los adquirió dentro del matrimonio o fuera del matrimonio? No los adquirí dentro del matrimonio. ¿Qué significa? Que únicamente va a poder disponer del 50%, porque el otro 50% le pertenece a la esposa, porque ella también, estando casada, fue adquirido de ese bien. A ver, pero le tengo una pregunta. Imaginémonos que el papá le dona al hijo. Sí. Es un regalo, es una donación. Claro, es un regalo. Indistintamente de cómo el hijo esté casado, el regalo se lo dio al hijo. Exclusivamente. Pero ahí la esposa, si se casaron, ningún derecho. No entran los regalos, las donaciones, las herencias, eso no entra. Bienes adquiridos por donación, por herencia o por legado, esos no entran a la herencia no entran a la masa hereditaria. Conyugal. No, al contrario, esos bienes son exclusivamente míos. Va a entrar únicamente lo que los esposos adquirieron dentro de su matrimonio. Si yo antes de contraer matrimonio tenía una finca, esa va a ser exclusivamente mía toda la vida. Pero si ya estando casado con ella, adquiero por herencia un bien determinado, una finca, entonces esa finca va a pertenecerme exclusivamente a mí. Y lo demás que hemos adquirido dentro del matrimonio nos va a pertenecer a los dos, al 50% para cada uno. Mire, qué bueno saber esto, porque luego es parte precisamente de lo que se desconoce y por lo que muchas personas a veces se la piensan para utilizar esta figura que es tan noble y es tan importante. Nos quedan como 2 minutos de bloque, pero le quiero preguntar, ¿y me puedo retractar de una donación? Bueno, aquí más que retractarse es revocable y a veces es irrevocable. A ver, ¿cómo la revoco? En primer lugar, quiero decirle que una donación normalmente no se puede revocar en condiciones normales. Pero sí puedo yo pedir la revocación porque mi hijo se portó mal. Al hijo ingrato. Es decir, fue al hijo ingrato por ingratitud. Es decir, mi hijo le regalé la finca que era mi único patrimonio. ¿Y me sacó? Pero se portó mal o la anda por ahí disponiendo de él. Entonces, para no caer en eso, yo les digo, te voy a donar el dominio directo, yo me reservo el usufructo. El día que fallezca tú consolidas la propiedad a tu favor y a partir de ese momento puedes hacer lo que te dé tu gana. Eso es muy recomendable porque en la práctica, en muchas ocasiones... Protege al donante. Claro, es decir, porque hay veces que los hijos son tan ingratos que andan sacando a sus padres de sus casas. Hijo. Entonces, aquí esta figura, sobre todo en los testamentos, cuando se hace un testamento y están casados bajo el régimen de separación de bienes, aquí el testador puede decir, a mis hijos les dejo, los heredo, pero el usufructo va a ser mi esposa. ¿Qué significa? Que mientras viva ella, no podrán tocarla y el día que falte ella, ahora sí, la propiedad es de ustedes. Pues esto es muy importante haberlo sabido, maestro Samuel Fernández Ávila. Muchísimas gracias por habernos aclarado y ampliado más este concepto de la donación. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Rafa, y estamos a tus órdenes con mucho gusto. Gracias. El maestro Samuel Fernández Ávila, notario público, académico de nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y volvemos.
Hemos llegado al final de este programa especial de las sucesiones y qué importante que hayamos escuchado de viva voz de los especialistas pues un tema tan importante y tan variado como las sucesiones. Ahora ya lo sabe, si usted quiere dejar sus bienes de la forma en la que usted ha pensado, lo más recomendable es que haga usted su testamento. Acuda con un notario público, piénselo bien y de esta manera usted va a evitar precisamente que caigan sus bienes en las personas que no deseaba, porque en muchas de las ocasiones no se desea heredar a los hijos, sino a otras personas o viceversa. Quiere uno proteger a los hijos en específico, pero pueden llegar otras personas que se sientan con derechos. Por otra parte, ha escuchado también usted la importancia de conocer figuras como las donaciones. No hay herencias en vida, se le llama donaciones. Y pese a que transmitimos el dominio de dicho bien a una persona determinada, podemos revertir esta determinación, esta decisión, por cuestiones como la ingratitud. Lo escuchó usted de forma directa. Pues bien, dicho esto, estamos complacidos de haberle llevado esta información y le invito para que continúe usted en la señal de todos y al pendiente de nuestra próxima emisión. Soy Rafael Hernández y a nombre del equipo que conforma En Su Derecho, le digo gracias por su atención. Y recuerde que es tiempo de que usted alce la voz, exija, denuncie. Está en su derecho. Hasta la próxima.